Hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana, celebrando el día de resurrección. Quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor y vamos a tener un momento de oración primero. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición de tenerte a ti, de haberte encontrado, y la bendición, Señor, de haber resucitado nuevamente contigo, Señor. Bendícenos en esta mañana mientras estudiamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Y precisamente en el libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos del 28 al 35. Antes de leer, quisiera hacer un recuento. Ya en este momento lo que vamos a leer es los discípulos que van de camino a Emaús y el Señor se encuentra con ellos. Anteriormente a esto, ya las mujeres habían ido al sepulcro y se habían dado cuenta que estaba vacío. Juan y Pedro también habían ido al sepulcro, se habían dado cuenta que la tumba estaba vacía. Había todo una incógnita, un cuestionamiento, una pregunta, un misterio acerca de qué había sucedido con el cuerpo del Señor. Y precisamente es en ese momento que estos dos discípulos que van de camino a Emaús, el Señor se les aparece, y es lo que vamos a leer a partir del versículo 28. Dice: llegaron a la aldea a donde iban después que Jesús caminó un poco con ellos, y el Señor hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Quisiera titular esta reflexión hoy día de resurrección: nos perdimos en el camino, pero fuimos encontrados. Se nos cuenta una ilustración de un misionero en África que se perdió en la jungla. Y cuando él se vio desesperado y perdido, orando a Dios que le permitiera una manera de poder salir al claro y escapar de todos los peligros de la selva, se encontró a un indígena y le preguntó al indígena si lo podía sacar de allí. Y el indígena le dijo: claro, sígueme. Él lo comenzó a seguir y lo seguía y lo seguía y lo seguía. Y después de varias horas caminando a través de la selva, solamente siguiendo al guía, pero no viendo realmente un trillo en el camino que le dijera que estaban yendo por el camino correcto, ya desesperado le preguntó al indígena: ¿estás seguro que este es el camino? Y el indígena le dijo: aquí no hay camino, yo soy el camino, sígueme. De esa misma manera, el mundo se ha perdido en el camino. Nos damos cuenta que el hombre ha convertido la vida humana y la relación con Dios en un misterio. Por ejemplo, nos damos cuenta que cuando alguien hace algo malo y comete alguna fechoría, algún asesinato o algo así, siempre la solución probablemente sería o la pena de muerte o llevarlo a la cárcel. Muchas de las personas que van a la cárcel cuando salen son personas más amargadas, son personas más frustradas por todo el tiempo que ha perdido en la vida. Así que la cárcel no es la solución para un corazón que hace maldad. Nos damos cuenta que cuando un hombre tiene su vida normal con su esposa, con su pareja, la mujer de su vida, y piensa en cómo disfrutar mayormente el deseo sexual,
se va detrás de otras mujeres, o quizás si es mujer detrás de otros hombres, pensando que eso le va a dar mucho más felicidad en ese tipo de vida. Hay personas que se meten en problemas y la vida le trae situaciones difíciles, y ellos piensan que emborrachándose, yéndose a las drogas o a cualquier tipo de vicio, esto los va a ayudar de alguna manera. Y aunque en su inconsciencia, bajo la influencia del alcohol o de los vicios, logran olvidar un poco lo que le está pasando, la realidad es que el problema sigue ahí, y no solamente sigue ahí, sino también que empeora. Hay padres entonces que quieren mantener contentos o felices a sus hijos y se gastan toda cantidad de dinero para comprarle los juguetes o los entretenimientos más costosos para traerle felicidad al niño, cuando esto realmente no tiene absolutamente nada que ver con el carácter ni con la enseñanza del niño. Así que nos damos cuenta que el hombre, su propia vida se ha convertido en un misterio. Lo vemos que sucede desde el mismo principio de la creación, donde después del hombre haber pecado, Caín y Abel se encuentran en una circunstancia difícil, vamos a llamarle. Y Caín piensa que la solución para la situación entre él y su hermano, el cual ni siquiera fue intencionada por su hermano, la solución era matarlo, o sea, el homicidio. Y eso solamente empeoró las cosas. Después nos encontramos a un hombre llamado Abraham, a quien Dios le promete que le va a dar un hijo, y en ese hijo recibiría mucha bendición. Abraham, en su intención humana de arreglar todo aquello y de tener algún hijo, aparentemente para que resolviera la situación, se acuesta con la sierva de su esposa y tienen un hijo. Pero realmente esa no era la solución. Después nos encontramos que Jonás, siendo enviado por Dios a predicar a Nínive, piensa en su mentalidad humana que el montarse en un barco e irse muy lejos, quizás al fin de la tierra, le iba a permitir escapar de Dios. Y cuando miramos ese y los eventos de hoy en día también, nos damos cuenta que el hombre ha convertido la vida en un misterio. Un misterio es aquello que usted no sabe, un misterio es aquello que hace falta resolver, que no se conoce cuál es la solución o cuál es la verdad detrás de todo eso. Y cuando vemos al hombre operar en la historia de la humanidad, nos damos cuenta que realmente la vida se convierte en un misterio porque no sabemos cómo solucionarla, porque si lo supiéramos entonces ya no sería un misterio. El apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, nos menciona la palabra misterio en más de 3 ocasiones. Y cuando nos habla de un misterio en más de 3 ocasiones, siempre está haciendo referencia o se está refiriendo al misterio de Cristo, a la vida de Cristo, al misterio del ministerio de Jesucristo. Precisamente lo que dice el apóstol Pablo es lo siguiente. Efesios capítulo 3 versículos del 8 al 10 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, ahí viene la palabra misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que aquí se nos menciona que hay un misterio que ha estado escondido por mucho tiempo, o que estuvo escondido por mucho tiempo. Si analizamos la vida de Cristo o el nacimiento de Cristo, es un misterio. Y es un misterio porque no hubo intervención de hombre, no hubo intervención de un padre para la concepción de Jesucristo. Por tanto, todos nos preguntamos hoy, ¿cómo puede ser eso? Eso es un misterio.
la muerte de Cristo hasta cierto punto fue un misterio, porque ¿cómo puede ser que un hombre, sin haber pruebas suficientes como para condenarlo como un criminal, llegan a crucificarlo en una cruz como si lo fuera, cuando realmente no lo era? Y después hay otro misterio, y es el misterio de la resurrección. Nadie puede morir y volver a vivir por sí solo. Nadie. Porque precisamente la muerte es la incapacidad del cuerpo de seguir tolerando la enfermedad o el accidente o la situación que hubo. Por tanto, el que alguien muera desangrado en una cruz, crucificado, clavado, después de haber sido latigado, después de haber sido lacerado, después de perder tanta sangre y todo lo que sucedió a raíz de la crucifixión, no es posible que vuelva esa persona a vivir. Así que eso es un misterio. Pero si entendemos y leemos un poco la Biblia, el misterio de Cristo, aunque a la misma vez que es un misterio, a la verdad que es una, valga la redundancia, una verdad a voces. Porque Dios se encargó de hablarnos a través de toda la historia del Antiguo Testamento de un misterio que sería revelado, pero que a la misma vez estaba siendo señalado por Dios, estaba siendo encaminado por Dios para que lo pudiéramos entender. Uno de los primeros ejemplos que Dios nos da en este misterio de la vida de Cristo es precisamente el arca de Noé, donde Dios nos está diciendo: hay una sola manera de salvar toda la humanidad, hay una sola manera de poder salvarse, hay un solo medio en que el hombre pueda librarse de este castigo que viene sobre el mundo, y ese era el arca. El arca era la única opción que había para salvarse. Así que Jesucristo es la única manera que nosotros podemos usar o que tenemos disponible para poder salvarnos del castigo eterno. Más adelante Dios nos habla en la historia de un hombre que estuvo dispuesto a dar a su hijo amado, este fue Abraham, que estuvo dispuesto a dar a Isaac, su hijo amado, para sacrificarlo. Pero cuando Dios ve la obediencia de Abraham, entonces le dice: detente, mira. Y miró y había un cordero. Este cordero fue muerto en el lugar de Isaac, lo cual quiere decir que un día, en vez de nosotros pagar el pecado que el Padre debía imponernos, un cordero que no debía la culpa iba a tomar el lugar. Así que Dios nos ha hablado a través de la historia. Es un misterio que llegó a revelarse completamente en la vida de Cristo, pero realmente Dios nos estaba hablando. Nos damos cuenta de un hombre que se llama Jonás, el cual está sumergido en las profundidades de la tierra, podemos decir, porque aunque era agua, era la tierra abajo, era el cimiento de las montañas. Nos damos cuenta de este hombre Jonás, que permanece 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Pues también Jesús un día estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra, para salir por fin a flote después de 3 días y traer salvación a la humanidad. Así que, aunque decimos que la vida o la revelación de Jesucristo es un misterio, de esa misma manera tenemos que decir sí es un misterio, pero Dios ya nos estaba hablando. Una de las maneras asombrosas que Dios nos estaba hablando fue a través del cordero que los judíos mataron en Egipto y pintaron las puertas de sus casas en los postes de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara con el castigo que iba a traer sobre la nación, ellos fueran librados. También asimismo, la sangre del cordero, que es Jesucristo, que está en nuestras vidas, nos libra del castigo de la muerte eterna. Gloria a Dios por eso. Así que ya no es, no es el homicidio la solución para cuando tenemos alguna situación con alguien. Es el perdón. No es el irse detrás de otros placeres la solución a la felicidad.
más bien eso nos trae más problemas. No es el suicidio la solución a los problemas que tenemos, que no le encontramos una solución. No es la cárcel lo que realmente reeduca al hombre. No es ni siquiera muchas veces los vicios que la gente usa para olvidarse del problema. Eso realmente trae más problemas. Así que el misterio ha sido revelado. Nosotros, los seres humanos, nos perdimos en el camino. No sabíamos cómo poderle darle solución a los problemas. El hombre se ha perdido tanto en el camino de la vida que aunque Dios se revela en toda la naturaleza, el hombre decide agarrar un pedazo de madera de un árbol que alguien sembró y de eso hacer un Dios. El hombre decide agarrar un poco de oro que alguien encontró en una mina y probablemente algunos murieron tratando de encontrar el oro y de eso hace un Dios. El hombre usa yeso y hace un Dios de eso y lo adora y lo pinta. Al punto es débil este yeso que si se queda afuera y se moja probablemente se deshaga y eso la gente lo llama Dios. Así que por eso podemos decir con toda certeza que nos hemos perdido en el camino. No tenemos solución. Volviendo al pasaje que leímos en el camino de Emaús, nos damos cuenta que estos hombres iban por un camino y aunque sabían en qué dirección iban geográficamente, en sus mentes ellos estaban perdidos. Porque aunque delante de sus ojos había sucedido todo lo que Dios había venido diciendo a través de la historia, ellos no podían verlo. Por tanto, para ellos todavía era un misterio. Quiero que observe un detalle aquí, y es que dice que ellos no dejaron que el Señor siguiera el camino porque ya se hacía tarde. Pero sin embargo, después que ellos logran darse cuenta de la realidad y ver que el Mesías se le había aparecido y realmente había resucitado, dice que a esa misma hora, con todo y que ellos decían, es muy tarde para andar por el camino, ellos dijeron, vamos a Jerusalén, y se fueron a encontrar a los discípulos y a contarle todo lo que le había pasado. Cuando el hombre va por el camino de la vida, sin resolver todas las situaciones que tiene, él dice, ya es demasiado tarde, ya no hay solución. Hay que hundirse en las drogas, hay que hundirse en el alcohol, hay que hundirse en los vicios, hay que hundirse en los placeres, hay que hundirse en tantas cosas. Ya es demasiado tarde, ya no se puede seguir caminando, ya no hay solución para mis problemas. Sin embargo, cuando el hombre abre sus ojos, se da cuenta que el Cristo resucitado es la solución para toda incógnita que tengamos, para todo pensamiento que no tengamos resuelto, para toda pregunta, para toda situación. Entonces en ese mismo momento el hombre cambia su pensamiento y ya no cree que es demasiado tarde para ir a decirle a otros lo que ellos han visto y oído. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que cuando el hombre se da cuenta que Cristo es la solución, simple y llanamente se levanta en ese momento como tantos de nosotros que pensamos que el mundo se había acabado para nosotros, que pensamos que ya no podíamos encontrar la persona de nuestra vida porque en el mundo nos había ido mal, que pensamos que ya no había solución para la enfermedad porque los médicos decían que ya no había solución, que no podíamos realmente salir de los vicios y del pecado porque lo habíamos intentado tantas veces y ya no había cómo resolverlo. Hay tres cosas que el hombre necesita en la vida para vivir una vida plena. Una de las cosas que el hombre necesita es conocer cuál es la verdad, porque el no conocer la verdad nos hace vivir una vida caminando a ciegas sin saber realmente a dónde vamos. La otra cosa que nosotros necesitamos saber es el camino, porque cuando conocemos el camino a dónde vamos, sabemos por lo menos cuál es nuestro destino. Y lo otro que el hombre tiene que garantizar es la vida. La vida no se resume en esta tierra donde vivimos un pedacito así. La vida se resume en algo mucho más allá. La intención de Dios cuando quiso darle vida al ser humano no era que viviera ese pedacito en la tierra, sino que viviera en la eternidad con Dios. Así que el querer ganar la vida aquí o el disfrutar la vida a la manera que pensamos aquí no es la vida. La vida es conocer la verdadera razón o propósito de la vida.
Hace falta conocer el camino para saber a dónde vamos. Hace falta saber la verdad para saber que estamos en lo cierto y no caminamos en el vacío. Y hace falta tener la vida para tener la vida eterna asegurada. Jesucristo es las tres cosas en una misma persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y precisamente eso es el beneficio que trae la muerte y resurrección de Cristo. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que hoy, día de resurrección, es un día muy importante, es un día propicio para que nosotros podamos decir, Jesucristo es mi camino, Jesucristo es mi verdad y Jesucristo me da la vida. No seamos como aquel hombre perdido que no sabía dónde iba. El indígena sí sabía dónde iba. El indígena conocía cada árbol. El indígena conocía cada arroyo, conocía cada barranco, conocía cada paso, cada situación, cada parte del camino, cada árbol que había caído y estaba seco. Todo él lo conocía. Él no tenía un camino, pero tenía referencias y eso le aseguraba que él conocía para dónde iba. En la vida también vamos a caminar y a veces no sabemos en qué dirección vamos. No vemos un camino muy claro, pero si sigue lo que Dios te dice, estoy seguro que lograrás salir al otro lado y por fin encontrar la claridad. De hecho, diría más, el salir al otro lado no sería la solución. Porque lo que nos da, déjeme explicar, lo que nos da seguridad no es cuando hemos salido al otro lado. Lo que nos da seguridad es que aunque no hemos salido al otro lado, aunque hay situaciones que parecen no estar resueltas, sabemos que quien nos va guiando se conoce todo el camino, aun cuando aparentemente no lo hay. Así que si todavía se está pasando por algún momento difícil, hazte de la mano del Señor, dile que te guíe, aun cuando todavía tú no veas el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias a Cristo porque un día murió, pero también resucitó. Dios te bendiga.